en el aire. Bueno amigos, saludos a todos. Algún día aprenderemos a iniciar nuestras transmisiones a tiempo, pero de esto, de que a veces nos retrasamos, no se vuelven menos interesantes, no simplemente para lanzar una transmisión en vivo que parece simple, funciona bastante bien. Mucha gente y en general la transmisión en vivo es así, probablemente uno de los géneros más difíciles que no perdona en ningún lugar ningún error, pero aún así estamos en el aire y sé que algunos de ustedes estaban sentados esperando el inicio de la transmisión, incluso ya se ha ido, por lo que les pido apoyo a aquellos que están aquí. Ahora con nosotros, asegúrate de dar un like y hacer un repost, por favor, por supuesto, no olviden que de su actividad depende mucho, bueno, muy importante realmente, y tal vez en algún lugar en los chats con sus otros inversores, por favor dejen el enlace a los socios conocidos para que puedan regresar a la transmisión, si es que ya se han ocupado de sus asuntos, por favor, un momento más. Sí, sí, estoy revisando todo, estamos al aire, todo, estamos bien. Bueno, hoy es jueves y el jueves compartimos noticias con ustedes y hablamos sobre temas técnicos, hablamos de sobre se desarrolla proyectos dirigibles de nueva generación. Bueno, hoy en nuestro estudio tenemos a una persona que, como nadie, sin duda alguna, influye en cómo se desarrolla el proyecto. Boris Alexandrovich Ischenko, persona también, estuvo con nosotros en lives. Bueno, hoy mismo le haremos algo especial. Varias preguntas. Boris, hola. Bueno, y la primera pregunta sobre ese tema, así que ya que ayer salió un video del Consejo Científico Técnico, del Consejo Científico y Técnico que se llevó a cabo la semana pasada, también hablamos de él con más detalle el miércoles la semana pasada en una de las transmisiones, pero hoy me gustaría preguntarte en general qué estaba sucediendo allí y tal vez qué resultado se alcanzó, quizás incluso. Se ha hablado anteriormente sobre el Consejo Científico y Técnico, que pasó de manera agitada, y también hubo discusiones, muchas cuestiones y problemas técnicos. Como resultado, se tomó la decisión del Consejo Científico y Técnico, quiero mencionarlo ahora, en este momento. Primero es desarrollar una lista de los elementos que se van a demostrar, tecnologías modernas, innovadoras y tecnológicamente avanzadas en la creación de un dirigible de bajo volumen. Por cierto, se ha aceptado. El nombre provisional del dirigible será Nova. Nova, es claro. ¿Por qué 2? Porque su volumen será exactamente en alrededor de 2000 metros cúbicos y por eso se ha tomado la decisión. Este nombre Nova y estas tecnologías deben ser de manera significativa, con un impacto duradero y positivo. Se trabajará tanto en el mismo dirigible como en los modelos a escala y en los stands. Y lo segundo es que es necesario desarrollar los requisitos técnicos, a este dirigible Nova 2 desarrollar su justificación adicional y detalladamente a finales de mes presentar al Consejo Científico para su aprobación y avanzar. El siguiente paso es el desarrollo del proyecto preliminar. Luego, como siempre, el desarrollo del RCDR es un trabajo de diseño, documentación. Esto ya es la entrega de tareas a los colaboradores de manera efectiva. El desarrollo de la cooperación estará en la fase preliminar del proyecto. Está ocurriendo, de hecho ya está sucediendo, pero de manera definitiva, en este preciso momento actual y presente. Debe estar formada para el gato por RKD y en la etapa RKD todos ya deben trabajar juntos para que se pueda fabricar de manera continua a lo largo del año. Como estamos considerando el aparato Nova de todas formas, allí se sacará a la superficie algo terrestre, pero también volador. La prueba es, según la decisión del Consejo Científico y Técnico, algo que se realiza paralelamente. Hemos creado, por así decirlo, de alguna manera, de alguna forma, dentro de la empresa Nova, el centro de ingeniería que debe llevar a cabo estas tareas está establecido. En este momento, de hecho, actualmente, el director del centro es Fedor. Dos sustitutos, soy yo y también Subkevich Vadim Vasilievich, quienes intervinieron. Yo me encargo más de la parte organizativa. Subkevich se ocupa más de la parte técnica. En esta etapa se planea que esto, como si fuera un centro de ingeniería técnica muy avanzada, es un presagio muy importante. El diseño que debe aparecer, pero ahora hasta el diseño no hemos crecido lo suficiente, y al principio decidimos crear un centro de ingeniería, pero sin embargo en él ya se han aprobado y habrá 6 departamentos en total.
Es una especie de prototipo del diseño. Este es el primer departamento, el departamento de vistas y envolturas. Este es el departamento de proyectos en el que se desarrollan. En este video vamos a explorar las ideas y tecnologías principales, así como los conceptos fundamentales que son esenciales para entender las innovaciones actuales. Analizaremos cómo estas. En este departamento lo siguiente es el cálculo teórico. Departamento claro allí aerodinámica, dinámica, resistencia, cargas y cualquier cálculo de aerostática que deben cumplirse los siguientes departamentos de diseño y requisitos, condiciones y detalles. Departamento de la propia construcción de los agregados, es decir, es el desarrollo de todos los agregados de la carcasa y marco de referencia del equipo de aire y gas, elementos de la potencia, instalaciones, elementos de la góndola si es necesario. Algo será entregado a los colaterales, pero vamos a desarrollar algo nosotros. El siguiente departamento es el departamento de equipos a bordo. Este es el desarrollo de equipos de pilotaje y navegación, de equipos eléctricos de radio y generales y otros similares. Es decir, este es un departamento así. El departamento de equipos terrestres, esto. Todo el complejo de soporte terrestre del dirigible y Departamento de Documentación Técnica de Certificación. Es decir, además de eso, por ejemplo, necesitaremos publicar un manual de operación de vuelo detallado y completo, manual de operación, pasaportes, formularios y otros documentos, norma, control, archivo, cuestiones de certificación, todo en este departamento. Esta es la estructura definida hasta el momento actualmente. Poco a poco estamos incorporando, como quien dice, personas al trabajo, a alguien para un trabajo permanente, a alguien por partes. Alguien estará en outsourcing, es decir, así es como está yendo el proceso ahora. Organización de la oficina de diseño junto con el proceso de elaboración de requisitos para. Se puede decir que el aparato ya está sin duda definitivamente en orden. Pero cerca de las 10 ya tenemos aproximadamente más a la gente. Con nosotros colabora esto. Bueno, no es exactamente alguien. En realidad, de hecho, por cierto, además, en el Estado alguien está colaborando. Bueno, probablemente trabaja en algún lugar así. Trabaja con nosotros a tiempo parcial, es decir, esto es en general. Necesitamos equiparnos, ya que planeamos crear una oficina de diseño. ¿Y por qué es importante? Porque simplemente deben ser especialistas en prácticamente todas las áreas porque para obtener el certificado de tipo para el aparato debe haber una división necesaria. Bueno, la oficina de diseño, toda la empresa Nova debe recibirlo, certificado de desarrollador de tecnología aeronáutica. Y allí deben estar cerrados todos, direcciones, es decir, son un poco de diseño. En nosotros con las envolturas significa el diseñador de las envolturas, constructor de equipos, de pilotaje, de navegación, calculadores, aerodinámicas, dinámicas, cargadores, en general, todo el espectro que permite, en su totalidad, calcular, crear, diseñar de manera meticulosa, y luego llegaremos a la fabricación. Fabricar y probar es ya la siguiente etapa en el proceso de desarrollo y evaluación continua. Es decir, así es como se ve este desarrollo para nosotros, de alguna manera. Bueno, no lo haré. Tenemos y aproximadamente preliminarmente hay una cantidad de personas, pero en esta etapa son pocas. Son aproximadamente 2, 3, como máximo 4 personas en cada departamento. En un lugar el departamento de vistas y envolturas está. Ahora ya tenemos a 4 personas, más personas. Bueno, porque se trata de la elaboración de un concepto, una dirección. Estamos trabajando con el material de la envoltura. En nuestras condiciones definitivamente no es tan fácil encontrarlo, pero veamos quién es el fabricante, dónde, cómo y qué se puede seleccionar. Esto es, bueno, digamos algo así. Publicación sobre la estructura de cuestiones organizativas más. El equipamiento de los trabajadores. El lugar está en curso. Es decir, bueno, ustedes mostraban el trabajo. Los lugares, es decir, también este proceso avanza en paralelo. Por cierto, también se está equipando el laboratorio. Creo que pronto mostraremos algunas imágenes de allí también. Ya han aparecido muchos puestos de trabajo, sí, la vida poco a poco comienza en la oficina Cyberlift, vaya o pica. Es un dispositivo. Diga, ¿qué más sobre el Consejo Científico y Técnico? ¿Cuál es su objetivo principalmente? Sí, es aprobar
como el vector de desarrollo. Correctamente, bueno, poco a poco, por etapas, sí. Bueno, aquí, por ahora, en este momento, en el contexto actual, en el anterior se han aceptado 2 puntos específicos. Sí, es desarrollar un listado detallado y elaborar los requisitos técnicos ahora. Ya hemos desarrollado la lista en general y puedo decir en detalle, un poco más de información detallada sobre ello. ¿Qué queremos exactamente de este aparato NOVA hasta dirigible? Bueno, en primer lugar es un aparato pequeño. Sí, un volumen de entre 2 y 2,5 mil metros cúbicos aproximadamente, más o menos. En este rango probablemente más cerca de 2. ¿A qué se debe esto? Queremos que este aparato, el dirigible, no superaba los 12 metros de altura. Esto le permite ser bastante estándar. Los hangares de aviación pasan de manera constante por las puertas. Podemos realizar el ensamblaje, llenado de gas, y también, y prácticamente en casi cualquier lugar imaginable donde haya aeropuerto, donde hay servicio para tales aviones, y en general es un tamaño estándar, salir a las pruebas, salir a los vuelos, e incluso luego aplicarlo. Es decir, en realidad este es uno de nuestros requisitos básicos principales. Para no crear, no construir en algún lugar nuevos hangares en esta etapa. A partir de esto, ¿cuáles son los requisitos para este aparato? Este es un volumen así. Esperamos que tenga una capacidad de carga de hasta aproximadamente 500 kilos y la distancia de vuelo no es menor a 500 kilómetros. Es decir, es un aparato de 500 por 500, pero esta es la capacidad de carga. Estoy aquí. Digo, esto es para el aparato no tripulado. Quizás. Entonces, ¿qué planeamos hacer con esto? ¿Qué queremos trabajar en el aparato? En primer lugar, este aparato debe ser, quizás, bueno, de varias direcciones, quizás incluso como resultado de modificación salir. El primero es un aparato tripulado de la nave espacial que en adelante, en el futuro, se utilizará. Este vehículo, diseñado para el turismo, puede transformarse en un aparato turístico con un número considerable de asientos, ofreciendo a los pasajeros una experiencia cómoda y placentera mientras disfrutan de las vistas panorámicas. 6, es decir, un piloto, 5 pasajeros. Así es como nos gustaría planificar. Esperamos que tal aparato, su funcionamiento sea óptimo. Será necesario certificar, obtener el certificado, tipo si definitivamente queremos volar con pasajeros a bordo. Sí, esto puede ser. Y la clase VIP significa que quizás habrá menos gente, o digamos, por ejemplo, un dirigible turístico convencional. La duración del vuelo es pequeña pero bastante suficiente. Planeamos alrededor de las 2. Es decir, esto es así. La variante comercial de uso de este aparato en proceso de desarrollo y en progreso, esperamos que sea realmente comercialmente exitoso dependiendo exactamente del precio en el que específicamente lo fabriquemos. Lo siguiente es que, de todos modos, tenemos un aparato demostrador y queremos que al final del día finalmente lo hagamos su versión pilotada a la no tripulada y trabajar de manera eficiente en un esquema no tripulado de prueba del vuelo del dirigible. Es decir, es el despegue, vuelo, ruta y aterrizaje del dirigible no tripulado y también, pero no es el primer año en realidad por eso, que crear un dirigible no tripulado es más complicado que uno tripulado porque que el piloto, en su rol, asume muchas funciones de manera eficiente, responsable y automática. Se debe trabajar en el sistema de control, comenzando con el piloto. Lo pondremos luego, después ya será sin. Además de esto, en este mismo aparato nos gustaría en la variante no tripulada, se puede practicar la descarga de carga y el aterrizaje mecanizado. Podría lograrse automáticamente, pero poco probable en un aparato tan pequeño. Pero nosotros al menos veamos cómo es posible de alguna manera u otra. Además de esto, nos gustaría realmente mucho en este aparato, y lo haremos, lo llamaremos así, el atraque con la mínima cantidad de personal terrestre o prescindir completamente de este personal. Es decir, esto es tanto en la variante tripulada como en la variante no tripulada. Y al trabajar en esto, además, esto es lo que leo que en tecnología queremos demostrar el primer punto de la realización del consejo científico y técnico. Hasta el requisito siguiente, esto es lo que queremos en él. Ver la maniobrabilidad a bajas velocidades porque, bueno, y también observar cómo se comporta el vehículo en estas condiciones específicas. Digamos que quizás planeamos instalar en este aparato, FLOST es más o menos por analogía,
con el dirigible del dispositivo de aproximación solo, en el plano horizontal, simplemente no vertical. Y de esta manera, bueno, pues miren esto. Atracaje autónomo, incluyendo la maniobrabilidad a muy bajas velocidades porque el dirigible tiene timones como aerodinámicos que están en los estabilizadores. Son poco eficientes a bajas velocidades. Efectivo, y aquí ya se debe gestionar en general otros dispositivos y si queremos prescindir del equipo para que ella no corriera detrás de él. Al final le agradó. A bajas velocidades debe acercarse, no puede aterrizar. A gran velocidad, de lo contrario, en general esto no... El avión perderá todas sus ventajas. Debe aterrizar en el punto designado. Este es un problema. En serio, queremos trabajar en esto. Este aparato, tanto en la versión tripulada como en la versión no tripulada, lo mismo se aplica a la tecnología, movimientos del dirigible por la plataforma, es decir, para que no lo transporten muchas personas de manera muy cuidadosa y segura, incluida la tecnología sin cepelines para el mantenimiento en tierra, incluidos los prescritos por las normas de 35 metros en un segundo es un viento huracanado. Las personas son llevadas por el aparato, que debe mantenerse en condiciones normales en general, tierra sin hangar, y tercero, bueno, eso ya es en realidad algo así, definitivamente, ¿verdad? Quizás. Nosotros nos planteamos la tarea de que esta es parte de los agregados en realidad en particular. Estaremos implementando el sistema de aire y gas mediante métodos de tecnologías adaptativas. La impresión 3D, ya estamos lanzando esto también, además ya está en marcha. Estas son las tecnologías que realmente queremos desarrollar En este aparato él ha pasado por el MTS. ¿Cuáles son en general los siguientes pasos para que los espectadores comprendan qué está sucediendo? ¿Qué camino sigue un dirigible, digamos, hasta este momento? Un interés que hicimos después, ¿en qué se convertirá? ¿Cuáles serán exactamente los intereses que se formarán y qué documentos se crearán? Las tareas se han mencionado en términos generales, pero aquí está... secuencialmente una vez más paso a paso bien, Pavel, pero quizás. Aquí la situación es que el consejo científico y técnico no es obligatorio. Normalmente, digamos, el Consejo Científico y Técnico de Rusia lleva a cabo la defensa, los resultados de todo este trabajo. Usualmente en el Consejo Científico y Técnico se presentan propuestas técnicas o descuentos. El proyecto, bueno, es algo así como un trabajo de investigación científica. Las etapas para nosotros eran como si no tuviéramos etapas. El aparato estuvo sin esa etapa de Ghost, ¿verdad? Un poco más, por favor, quizás. Pero como tenemos reunidas a las personas aquí mismo en este lugar, en general son especialistas tan serios en el campo de la construcción de dirigibles, pero cada uno, aunque antes también trabajaban en uno, al equipo, pero cada uno tiene su propia visión. Al principio nos reunimos y escuchamos todo. Es esta la visión de cada una de las personas, ¿verdad? Luego decidimos que esto simplemente lo dejamos así. Tecnologías. Lo que vamos a decidir es que dejaremos algunas en... No estamos considerando el futuro ahora. Bueno, eso en realidad no se puede. Unir todo de manera muy eficiente y cuidadosamente de inmediato el tempache y el aparato en significa con cuidado. El siguiente paso que tenemos será que aprobamos los requisitos técnicos y específicos para esto. Queremos llevar a cabo el Consejo Científico y Técnico porque el Consejo Científico y Técnico es una reunión técnica de personas que, sin embargo, permite que el equipo de desarrolladores se adapte a los fabricantes que invitamos. Nosotros también invitamos al Consejo Científico y Técnico no solo a los empleados de Nova, sino también a especialistas individuales que planean colaborar con nosotros o ya están colaborando, pero no son en realidad como empleados. Y aquí está quien fue. Puede contar en este caso, quizás puede hablar. Fedor dice, si no está presente, no hay que hablar de eso, no es necesario. Si ser sobre alguien ya se puede contar, no es necesario. Yo honestamente... Hablando, ni siquiera sabía realmente todo esto. Por eso es aún más completamente increíblemente asombroso y sorprendente. Es importante intercambiar ideas. Sí, ahí está, tenemos eso. Los especialistas en el sistema de propulsión son realmente muy serios, como entiendo yo aquí de las preguntas conversaciones, pero por ahora ellos solo se han conectado esto. Las personas aún no comprenden en su totalidad del todo la aeronáutica, en su totalidad. Bueno, llegó un especialista de la aviación, él se ocupaba de los autogiros. O helicópteros tal vez no entiende qué es eso. Bueno, lo vio, entiende todos nosotros.
Aproximadamente si los técnicos, los especialistas, entendemos algo, pero no los detalles. Y aquí, al estar presente en los consejos científicos y técnicos, una persona, bueno, como así que parece que él definitivamente aprende más que su círculo estrecho. En realidad, de hecho, además, porque se puede, por supuesto, discutir en un círculo cerrado, tomar una decisión, asignar la tarea y que todos realmente lo hagan. Pero hemos seguido un poco por este camino. Y más, bueno, digamos, democrático, por así decirlo. Puede que en esta etapa no siempre sea así. Está bien, pero en esta etapa sí está bien. Quizás también luego tomamos una decisión y ya debe calcularse la dispersión. Para no ser excluido, es necesario seguir las decisiones tomadas. Entonces, después de que aprobemos en realidad realmente ¿por qué llegamos a la conclusión de que debemos aprobarlo? Requisitos técnicos, para que quede claro lo que queremos especificar claramente y sin ambigüedades de manera precisa. Y no hubo desorden ni confusión, todo está claramente establecido. La siguiente etapa es el desarrollo del boceto, en este proceso propiamente dicho. Del proyecto, es decir, esta es la documentación preliminar, se elabora aquí, en este lugar, y se desarrollan ya más que la concepción de manera más extensa. Ya hay sistemas, nodos y varios agregados separados allí, en ese lugar específico, pero sin diseño de trabajo en la versión boceto. Y quizás se está practicando qué haremos nosotros y qué entregamos a la cooperación hasta. ¿En qué momento específico se llevará a cabo el desarrollo del proyecto que ha sido esbozado y presentado anteriormente? Considerando todos los aspectos, lo aceptaremos y después de eso comenzará algo más. Esta es la emisión de las estructuras de trabajo de la documentación según la cual ya se puede fabricar y lo mismo ya deben hacer nuestros... ya. También lanzar los nevados y luego esto como por ejemplo la fabricación de estos productos y la distribución, pruebas y paralelamente en el marco de estas etapas estaremos trabajar en general nuestras concepciones individuales en maquetas, en modelos, en la simulación por computadora. En particular ahora nosotros ya han comenzado a desarrollar un nuevo simulador. Literalmente, de hecho, a partir de hoy comenzaron a desarrollar esto para, y así, trabajar en estas cuestiones dinámicas de despegue y aterrizaje, adicionalmente exactamente en el ordenador, específicamente para nuestro aparato y dispositivo por ahora. En este preciso instante y momento, esto se crea y luego se precisará la aerodinámica. Aclararse las características de inercia masiva de la instalación de potencia, todo esto se llenará un poco más. Este simulador que está aquí estará cada vez más cerca. Bueno, es como un juguete, ¿verdad? Allí habrá al principio pedales, timones y todo eso. Y una pantalla, es decir, alguien se sienta y quizás puede controlar. Luego en tales cosas se pueden practicar situaciones de fallo, es decir, la negativa allí, bueno, por ejemplo, de algo, por ejemplo, en la máquina de dirección un volante falló. ¿Qué lleva a esto? Bueno, pues es que practicar un poco al principio en el dirigible porque llevara las consecuencias negativas de simplemente apagar algo se trabajan al principio En este lugar, que es conocido como el banco de modelado, por favor, comparta con nosotros, si es posible, algunos detalles adicionales sobre los contratistas, ya que es un tema de gran interés, y además ustedes hablaban sobre los contratistas, ¿qué opinan? Donde nosotros haremos esto nosotros mismos un poco con sus propios especialistas allí en su equipo y que es mejor subcontratar si me resulta difícil entender los aspectos. Decir ahora las dependencias en esta etapa es en realidad muy difícil de decir, pero la fabricación de algunas piezas individuales, por ejemplo, de manera específica, no todas. Probablemente no todos podamos manejar el trabajo de torneado y fresado. Quizás no lo haremos. Realmente todavía no entiendo completamente con el cuerpo de la góndola. ¿Nos ocuparemos nosotros mismos o podemos delegar a alguien más? En la contratación, bueno, probablemente el grupo de navegación de pilotaje para nosotros. En realidad, de hecho, además, por supuesto, es mejor trabajar en el sistema de propulsión. Entiendo que nosotros parece que queremos hacerlo por nuestra propia cuenta, es decir, aquí hay especialistas de confianza y nos ocuparemos de esto nosotros mismos. Bueno, la envoltura aún no está clara, tal vez, quizás, posiblemente, quizás la tengamos. Nosotros nos encargaremos del diseño, mientras que la fabricación la realizaremos nosotros mismos. Pero depende de cómo aquí, porque qué material es exactamente, específicamente. Al final elegiremos como, bueno, probablemente esto
La soldadura por corrientes de alta frecuencia será, pero ambos equipos significan los compradores a quienes nos dirigiremos, es decir, que son probablemente, en su mayoría, de material como el hierro y otros metales similares, probablemente. Posiblemente entregaremos muchas partes, pero no todas. El lado y todo lo demás es un ensamblaje general. En realidad creo que es, claro, por supuesto, definitivamente, sin lugar a dudas debe haber un ensamblaje, una guía y una prueba. Bueno, probablemente también podamos atraer a especialistas y la cuenta es naturalmente de pino, es decir, se trata del desarrollo de elementos individuales, de las partes componentes, quizás también entreguemos la electricidad adicionalmente, por supuesto. Desarrollar el sistema de suministro eléctrico del aparato, es decir, por ahora, en este preciso momento. Nosotros, como especialistas, bueno, en realidad, en general no estamos aquí. Planeamos reclutar, pero en general todo depende de eso. A quién más invitaremos y cómo lo veremos de manera positiva. Cada dirección. Aquí están todos estos departamentos, aunque uno o dos personas deberían estar. Bueno, ¿qué pasa si, o quizás, tal vez, por ejemplo, en ocasiones, confiamos en delegar el importante desarrollo de la fabricación a un tercero? El contratista con el mismo ejecutor entonces debe estar con nosotros. Un hombre es, sin lugar a dudas, mejor que dos que entienden de esto. Controla, verifican porque al final queremos, de manera meticulosa, obtener un sistema de calidad y bueno, en un plazo determinado, de manera eficiente. Otra, y de esto, sin control, lamentablemente experiencia, simplemente dar dinero, pagar por algo, no funcionará como se espera. Es importante entender que este enfoque no siempre lleva al éxito deseado, ya que hay otros factores en juego. Entonces miren ustedes, hemos hecho la documentación completa, detallada, minuciosa y precisa, sí, luego y así entiendo que por mis propias fuerzas hasta algo, con la ayuda de los contratistas, fabricamos como se ve, aquí estamos, obtenemos un aparato hasta que no se genere ingresos, no lo sacamos su físicamente allí desde el hangar porque suben, enviamos la certificación o quizás primero intentamos volar con él. Bueno, aquí la pregunta realmente importante es, ¿qué pienso sobre este aparato? En realidad, en mi opinión, habrá algo que irá en paralelo, algo que no se puede verificar. Entonces, ¿cuál es el sentido? Solo aquellos aparatos que queremos certificar específicamente y en particular de manera detallada y de manera específica, para que transportemos a personas, turistas, de manera segura, eficiente y cómodamente. ¿Esto es una certificación obligatoria? Si la certificación no se aprueba, entonces en ese caso puede ser quizás, posiblemente, quizás un aparato experimental. Entonces aquí no se necesita certificación, pero él es definitivamente adecuado para experimentos, pero no puede realizar trabajos aeronáuticos. Es decir, pero dado que en realidad decimos que el aparato que tenemos no es clásico, en el sentido de que simplemente estamos haciendo un dirigible para vuelos. Nosotros decimos que este es simplemente nuestro dirigible demostrador. Entonces podemos demostrar un poco más en los polígonos de pruebas en realidad ellos mismos, sin certificación en este momento, por ahora temporalmente. Es decir, podemos movernos y si miramos, realmente tenemos una buena opción. Quizás hagamos una segunda versión, un ejemplar del aparato, y lo llevaremos ya definitivamente a certificación, porque allí hay sus propios tipos de pruebas. Esto hay que demostrarlo. Quizás la seguridad de sus vuelos con personas. Bueno, es decir, nosotros, por supuesto, cualquier aparato de este tipo, comenzar estaremos sentando las bases, todas las normas correspondientes que se requieren y que son absolutamente necesarias. Actualmente en desarrollo para la certificación. Existen tales normas, lo mencioné. Este es un dirigible de nivel de categoría normal de vuelo adicional de certificado. Hasta 9 asientos para pasajeros, incluyendo el no tripulado. En esta categoría existen normas que debemos cumplir. Podemos, si han sido aceptados en la Federación Rusa, podemos avanzar un poco más en esta dirección. De cualquier manera, en realidad, deben satisfacerlos y luego ya veremos. Y la tarea es lanzar el primer demostrador, sí, objetivo principal es la prueba de tecnologías hasta su perfeccionamiento de ciertas soluciones específicas, más alguna comercialización. Pero no solo, él tiene otra meta muy importante. Esta es, digamos, organizacional, o sea, debemos crear en él
El equipo es capaz de crear el siguiente trabajo en la operación con gran habilidad y precisión. Debemos, en general, encontrar un lugar para trabajar en nuestra vida diaria. Personas y así sucesivamente. Sí, no será tanto cuánto se necesita para los siguientes drones, pero al menos el núcleo debe ser. Esto también es muy importante para que las personas, los que vinieron, entienden que es una cosa cuando una persona diseña en papel y es algo completamente diferente cuando lo vea el aparato en el aire, y él probablemente entenderá algún tipo de algo allí porque en papel se puede calcular, por ejemplo, bueno, tuvimos esa experiencia, luego lo ensamblamos todo nosotros mismos. Aquí hay un ejemplo simple, de uso común, algunos dispositivos como un tornillo M3. Sí, cumple con todas las pruebas de resistencia, pero en algún lugar es tan difícil instalar con la llave que quizás lo haces de una vez. Lo rompes, lo cortas con mucho cuidado y luego lo sacas de allí. Es todo un asunto allí, especialmente si está cerca de la carcasa, para no dañarla y luego, después de eso, aceptas. La decisión de no instalar M3 en algún lugar, porque simplemente se puede, él pasa por todo y es ligero y todo está bien, pero trabajar con él es incómodo. Sí, definitivamente hay peligro de cortarlo. Bueno, o algunas otras cosas donde es complicado montar algo más, quizás. Las personas deben sentirlo, pasar por el ciclo. Después de eso, se entrenan y aprenderán a hacer algo, constructores incluidos. También es importante, esta es también una pregunta interesante. Siempre hablamos de que se planean drones, ¿no? Sé si ahora puedes saber la respuesta o no, pero si hay comprensión sobre con quién hacer este sistema de drones, serán estas algunas empresas rusas contratistas, sus especialistas que se encargarán de desarrollar adecuadamente el software para esto. ¿Usted habla sobre el sistema de control, el que es para drones? Sí, lo que es no tripulado no es solo eso, es por un lado cerebros y planificadores, por el otro lado ejecutores. Algunos órganos sí. Bueno, en general los cerebros en mi opinión están bastante en estado. Yo, por ejemplo, puedo nombrar exactamente una empresa que en condiciones de realizar tal, en general, volumen de trabajo adecuadamente. Lo que pasa es que el equipo aquí está trabajando en varios proyectos. Esto implica que están enfrentando desafíos. Por supuesto, esto es de esperar. Bueno, sería mejor probablemente usar importado, pero vamos a ver. Usted mencionó que ahora tenemos el centro de ingeniería sí, es el prototipo de KB. Aquí es donde justo antes de luego sacará KB. ¿Puedes decirme qué es ahora el centro de ingeniería? Representa sí, y eso sería en sí mismo, representa cuando esto ya se convertirá en KB completo, qué departamentos puede tener. Las tareas que tiene por delante, pero ahora mismo las he enumerado. Ahí hay, en principio, un prototipo. A partir de ahí pueden separarse y también compartir y donde por más separarse, sí, pero además en principio la estructura seguirá siendo más o menos la misma. Es decir, debe haber un departamento de proyectos. Bueno, nuestro departamento de vistas y carcasas, ahora lo hemos llamado en la aviación. Hay un departamento de proyectos, el departamento de vistas generales. Bueno, hemos añadido envolturas. Esa es la especificidad de tal aparato. Son aquellos que desarrollan el concepto del aparato NOVA. El siguiente, por ejemplo, ahora es nuestro NOVA 2. Y luego, aquí hemos nombrado al departamento de cálculo y teoría. Por supuesto, por completo, naturalmente, con el tiempo debe descomponerse en Shunt Fire Depths, Shunt Water Depths. Es decir, debe haber aerodinámica dinámica, cargadores, especialistas, quienes se ocupan del sistema de aire y gas. Es decir, son cálculos de aerostática, termofísica, cálculos. Es decir, hay bastante diferentes cálculos y cuando haya muchas construcciones, entonces varios. No hay nada igual que ha estado aquí mucho tiempo. Por lo tanto, para satisfacer todas las necesidades de los diseñadores de manera efectiva,
Y aquí estos mismos cálculos también deben ser realizados. ¿Y cómo se utiliza actualmente la palabra validados para en el contexto? Para que si vamos a obtener el certificado de tipo, allí también es necesario en general el certificado de tipo no recibe un aparato ni un dirigible, sino un certificado de tipo con un valor adicional de un valor especial a la documentación de diseño. Y la documentación de diseño debe ser confirmada por un lado, es precisamente un prototipo, es decir, un dirigible volador que está hecho según esta documentación y aquí está, cumple con los requisitos que se necesitan. Es decir, la documentación es correcta, entonces sí lo confirma con un experimento, con vuelos ligeramente y además todo esto también debe ser confirmado, no todo se puede verificar. En vuelo, allí está claro que algunos, claramente, las cosas deben ser verificadas en bancos. Bueno, por ejemplo, hay algunos rangos, temperaturas, rangos de algo más. No vamos a estar en el dirigible en quizás meter en la cámara hiperbárica o en la cámara térmica. Bueno, eso en realidad no lleva a nada. Y aquellos que son más susceptibles a esto, los nodos y las piezas se colocarán allí y se probarán adecuadamente. En consecuencia, también habrá un cálculo teórico. Debe haber una justificación para esto. Además de esto, el departamento de diseño de los agregados, él también debe expandirse, o sea, la parte de diseño, dependiendo exactamente de lo que seamos. Probablemente no todos nosotros podamos desarrollarlo por nuestra cuenta. Desarrollaremos cosas y otras las daremos. Coejecutante, incluyendo también no solo la fabricación, sino el desarrollo. Y entonces esta parte será transferida. Además de esto, los agregados son de esta misma serie. ¿Y qué más hay allí? El equipo a bordo, bueno, lo mismo. No todo vale la pena que desarrollemos. Podemos simplemente tomar de alguien, pero no hay un prototipo listo. Será equipo de radio de comunicación. Listo, no nosotros. Desarrollaremos las estaciones de radio nosotros y el equipo de navegación de pilotaje está en cualquier. El caso debe ser adaptado a un aparato específico bajo nuestro dirigible con nuestras características. Entonces, ¿es alguien más o somos nosotros mismos? Puede que se lo entreguemos a los mezcladores. Bueno, el departamento de equipos terrestres también está aquí. La mayoría, bueno, tal vez algunos, las cosas especiales las daremos nosotros mismos o las entregaremos. Pero es muy posible que aquí entreguemos casi todo. Lo único que se necesita son especialistas para que ellos entreguen las tareas técnicas específicas a los coejecutores, porque aquí habrá mucho en este preciso instante, principalmente adquirido, mientras que el resto requerirá desarrollo. Bueno, documentación técnica y certificación lo tenemos. Esta es nuestra documentación. Manual, varios pasaportes, esto es claro para nosotros. Ellos deben asegurarse de la certificación, ya que nadie lo hará por nosotros. No se hará, pueden aparecer otros departamentos. En principio, digamos que la estructura es más o menos así, por cierto, la revisaré. Las personas ya están haciendo preguntas activamente sobre el certificado. ¿Qué más exactamente se puede preguntar aquí si se necesitan pruebas de seguridad? ¿Se deben cumplir algunos estándares estatales para esto? Entonces, no entiendo muy bien las pruebas de seguridad en general. La certificación, si hablamos de un certificado tipo, es todo, está dirigido a garantizar la seguridad, esto lo introduciré y en consecuencia las normas han sido aceptadas y se pueden encontrar en el sitio web, en particular específicamente en Rosaviatsia, en la Agencia de Aviación Civil de Rusia, entrar y ver esto, y allí se publicó este documento que fue aceptado en su momento por el registro aeronáutico de la MACA en el año 96, es decir, en el 996, analogías con las normas estadounidenses y también los criterios de diseño estadounidenses, FAA, que también han sido aceptados, es decir, no son reglas de aviación, pero están muy cerca de ellas. Es decir, en realidad, de hecho, allí hay requisitos por 1000.
en todo lo que concierne a todos los principales, no principales, en general a todos, las construcciones, cómo escribir un manual, cómo... No sé exactamente qué hay allí, con todos los agregados, sistemas de aire, válvulas de seguridad, unidad de potencia, a las baterías. Entonces, hay para todo lo que se pueda establecer. En realidad simplemente solo hay todo allí, requisitos para todos, para todos, para todos. Ya somos espectadores. Mientras le hago preguntas a Boris Alexandrovich, recuerden que ustedes también pueden hacer esto. Sí, aquí puedes preguntar. Pueden hacer sus preguntas en YouTube o en Bicontacte ahora sin dudarlo. Voy a leer las preguntas que escriban, así que no se olviden de... Esto también incluye likes y reposts. En general, aquí está todo. Como siempre, en general, ¿estás satisfecho con la situación actual y con todo lo que ha estado sucediendo últimamente en tu vida? En la reciente NTS hemos alcanzado las tareas que, digamos, ustedes... Internamente, esto puede ser lo primero que se planteó como un interés, solo es un cálculo aproximado. Está claro que en general podría haber deseos, ya habríamos avanzado más, pero en realidad, por otro lado, si no seguimos adelante, en el fondo, no hay que apresurarse demasiado porque realmente cualquier cosa en esta etapa, una decisión incorrectamente tomada, puede llevar a que lo hagamos. En general habrá que corregirlo, quizás, y esto ya está más desarrollado ya. No hablo del hardware, todo se trata de plazos y dinero. Por ahora está mejor, digamos que, en términos generales, un poco mejor equiparse para una excursión a las montañas. Oh, está bien. En lugar de correr descontroladamente y pensar en que la pierna se descongeló o algo así, y volver atrás o amputar allí. Tendrá que vestirse, es decir, mientras estemos, digamos, por ejemplo, quizás, bueno, hemos comenzado un poco con el proyecto, pero aún no estamos completamente en marcha. Todavía hay aspectos que debemos considerar antes de avanzar en un despegue bajo, pero no alcanzaron la velocidad completa. Es decir, por ahora estamos como que reuniendo fuerzas y eso, cuando probablemente a finales de mes ya estamos comenzando de manera más o menos activa. Bueno, sí, ahora es así. En realidad, El primer paso es el más importante. Parece que lo hemos logrado con éxito. Hicieron y en realidad, en general, ustedes pudieron observar esto. Esta también es una de las preguntas sobre la apariencia del dirigible. ¿Cómo será? parecer estándar, pero nada más tarde en estándar, digamos así, nosotros planeamos hacer un aparato que se ajuste a estas normas de las que especificamos detalladamente. Dije que este aparato debe estar aproximadamente cerca del equilibrio estático. El aparato siempre será en realidad muy pesado, lo cual es realmente importante para algo tan pequeño, del aparato y la variante de drones. De lo contrario, simplemente podríamos no hacerlo. No se necesita plantar, se requerirán personas para cocinar, es decir, él debe ser siempre un paso en el vuelo durante el aterrizaje, incluyendo la apariencia en general, lo llamaremos así. La apariencia clásica en forma de cigarro puede tener un poco de plumaje astuto, pero También consideraremos esta cuestión sobre nuevas tecnologías. ¿Se implementarán? ¿O el primer aparato será, digamos, de manera clásica? ¿No habrá realmente nada súper nuevo o experimental allí? bueno, en principio he contado mucho qué significa nuevas tecnologías, ¿qué será? ¿Será un plato o no? No habrá una forma clásica, tampoco habrá porque todo, en realidad, no tiene sentido hacerlo para algo pequeño. ¿Qué más? El cuerpo rígido tampoco estará porque entonces no despegará en todo. Además, también se define por su pequeño tamaño. Por lo tanto, realmente queremos que él no simplemente estaba probando algunas tecnologías, pero para que esto era un proyecto muy potencialmente y comercialmente exitoso. Y si de alguna manera se establece así, que solo levantará aproximadamente 50 kilogramos, la satisfacción del piloto y todo esto es como, bueno, sin sentido. No resulta tan interesante de esa manera.
Cuando se trata de cuestiones relacionadas con la ayuda en el proceso de certificación para obtener los documentos necesarios, las autorizaciones pueden ser por contrato, pero el control siempre está presente. No se podrá hacer aquí, en este lugar, por supuesto, de ninguna manera, en absoluto, con la empresa principal. Se necesita ayuda de manera extremadamente urgente, pero comprenden claramente que los organismos de certificación estarán trabajar definitivamente con los desarrolladores. Ellos sí es posible que les atraiga. Es posible que expertos participen, pueden hacer algo. Pueden, no va. Al final los documentos deben salir de eso. Por ejemplo, quien quiere obtener un certificado. ¿Y hay análogos extranjeros o algo similar que tienen las características requeridas del dirigible? Entiendo que este es el primero. No. Creo que no, así que también sobre los contratistas, que son extremadamente importantes y desempeñan un papel crucial, serán contratistas rusos o extranjeros. Bueno, por ahora rusos y... En general, estamos considerando a todos lo que significa consecutivamente sí, son desarrolladores de algo, pero en realidad nos resulta difícil acceder a extranjeros si son proveedores de algunos productos completamente terminados que necesitarán ser adaptados de manera muy específica para nosotros. Sí, definitivamente, por supuesto, también serán extranjeros. Bueno, incluidos los chinos, otros, sí, aquí también había, en realidad, de hecho, Pregunta sobre los materiales de la envoltura. Se sabe desde hace años de cuáles. El material lo hará específicamente con nosotros. Ahora mismo estamos en el proceso de búsqueda está más o menos claro quién puede desarrollarlo de manera efectiva. Bueno, está claro que será un material de película en la composición. Ahora estamos considerando probablemente películas de poliuretano como base, pero si lo decimos de manera simple, es o caprón o lapsa, esto es fuerza. Parte y película por ambos lados, al menos de manera cuidadosa y mínimo. Puede haber más de dos lados, será más bien películas. El texto proporcionado está incompleto, por lo que no se puede traducir con precisión al español checo soldadura, pero ahora estamos considerando otras posibles opciones. Y si quizás nos convienen, incluyendo eso, bueno, en términos de rendimiento moderno, porque hay materiales que solo en general se adhieren, pero en mi opinión no los usaría. Bueno, ¿qué es esto? 20. Eso es del siglo pasado, pero aquí es complicado. Se puede garantizar, pero es difícil asegurar la calidad de la unión adhesiva. Sí se puede. Claro, los primeros drones eran adhesivos, pero eso es como... Bueno, esto no es un error, pero en realidad, de hecho, ni siquiera es industrial, sino es un trabajo manual. Pero quiero alejarme del trabajo manual. Yo mismo me ocupé de aplicar pegamento difuso en los años 90, por eso no es la actividad más agradable. El asunto no es ni siquiera eso. Lo que es desagradable es que debemos esforzarnos por la producción automatizada. Es necesario utilizar métodos modernos de unión de materiales, esto es, soldadura o térmica o ultrasónica, pero más bien en corriente de alta frecuencia. mientras tanto, estamos en el proceso de búsqueda. ¿Hay algo disponible en este momento? ¿Se planea utilizar materiales extranjeros o rusos? Disponible. Bueno, naturalmente no estadounidenses. Lamentablemente están sujetos a sanciones, por desgracia, probablemente, pero los chinos están disponibles. Bueno, y tal vez aquí mismo el material es un material compuesto de alta calidad. Por lo tanto, algunos de sus componentes, como la base, también se pueden comprar películas de otros adicionales. Se puede hacer aquí, en este lugar específicamente. Tenemos en equipos de la Federación Rusa que permiten en general ensamblar este delicioso y exquisito pastel en una sola pieza, amigos, si acaso. Entonces leo las preguntas de la transmisión en Bicontacte en YouTube, en el canal Dirigibles de Nueva Generación. Veamos las preguntas en el canal Solar Group. También puedes ir allí, escriba si desea que se haga su pregunta. Aquí hay otra pregunta de Bicontacte.
¿Y puede Nova 2 convertirse en un prototipo? ¿Yates con capacidad de carga de 2 toneladas? No, no puede porque no hay. ¿Qué significa eso? Como primer paso probablemente para crear Yoport. Primero hay que hacer 2 toneladas, tal vez no solo 2, puede ser 10 o 20 toneladas, estamos hablando de... En la siguiente, específicamente Nova 2, puede elevar eso, que puede levantar hasta 2000 metros cúbicos incluso, es decir, gas, si se considera aproximadamente un cubo levanta 1 kilogramo, entonces son en total aproximadamente 2 toneladas en total. Esto incluye la construcción, esto incluye, bueno, el combustible no está incluido. Nosotros sacamos el combustible, fuera de contexto, lo estamos planeando, esté sobrecargado, pero esto también es un lastre, porque estamos de acuerdo con esto, normas, pero si hablamos de un aparato tripulado, entonces nosotros deben llevar consigo un balde que... Así es como planeamos exactamente así. Despegamos con combustible, sobrecargados con la masa de combustible que se planea desarrollar y además un poco más, es decir, volamos, generamos combustible, el aparato se aligera, se aligera, se aligera. En algún momento simplemente decidimos sentarnos allí. Bueno, se ha consumido todo el combustible excepto el residuo. El zapaz debe ser del 70% y debe ser un zapaz de navegación y nos sentamos y justo en ese momento de aterrizaje hemos estado mucho tiempo, el sobrepeso es de 20 a 30 kilogramos para que se posara y aterrizara en el suelo tranquilamente. No atraparlo como se hacía con los viejos dirigibles allí. La transición a la flotabilidad neutral fue de manera común en ellos, en el proceso de vuelo, y el aparato ya podía aterrizar aligerado, es decir, continuó produciendo combustible beneficioso, se puede tomar más combustible y seguir volando. Pero luego se sentaba con mucha tranquilidad, hacía una maniobra como sería presionado contra el suelo por la fuerza centrífuga, y en ese momento había que atraparlo con personas. Si no lo atraparon, entonces está claro, está sobrecargado, simplemente se va hacia arriba. Si hay alguien allí, se aferró con fuerza y no dejó a los demás. Esto vuela, luego cae y rompe cosas así. Los casos fueron en los años 30, puede que sí, 2 veces, entrar, pero en el aterrizaje, es decir, él como se sentaría con un poco de dinámica así, pero nosotros no queremos simplemente repetir esto ya. Son realmente muy interesantes tales opciones de aterrizaje, por eso resulta así. El texto proporcionado está incompleto. Por favor, proporcione un texto más claro y completo para traducir adecuadamente. La norma de vuelo requiere que esté siempre listo en cualquier momento. Si los motores fallaron, la planta de energía falló, él debe equilibrarse y pasar a un vuelo aerostático, simplemente volar y liberando gas poco a poco, aterrizar donde el piloto elija. Es como un globo de aire y quizás hasta crecimiento libre, y para esto es necesario tener un suministro de lastre. Bueno, porque si hay sobrecarga de combustible, por ejemplo, allí hay que deshacerse de 100 kilogramos de sobrepeso de alguna manera. Hay dos opciones, o liberar combustible, lo cual no siempre es así. Es fácil criticar a las personas, pero en principio es aceptable situación de emergencia, o al menos parte del combustible que se lanza parte, por ejemplo, pero al menos en lo que respecta a... Nosotros pesamos entre 20 y 30 kilogramos. Dijo que 40 al aterrizar esta parte debe estar. Algún tipo de lastre es muy interesante. Esto puede ser en invierno. Por ejemplo, lo que se llama agua espirituosa, que es un término muy interesante y fascinante. Y cómo llamarlo. No es una mezcla, sino este líquido acuoso espirituoso al 40% grados, es decir, somos un dirigible a 30. Simplemente era conveniente verter vodka de una manera que realmente, pero eso garantiza allí y completamente, sin duda, alrededor de -40, pero si hace mucho frío, volar. Significa más fuerte en términos de intensidad, lo que nos lleva a la siguiente cuestión. ¿Qué opinan? ¿Cuál es su perspectiva sobre este tema?
creen que será? ¿Hay posibilidad de comprar este Nova 2, este tipo de aparato? Y si lo hay, será difícil. ¿Se le dará algún tipo de servicio de manera privada? Bueno, pues no sé, quizás en privado, en orden, dependiendo de cuál hagamos. Bueno, sí, como aparato, como helicóptero, avión, por ejemplo, etcétera. Ahí hay que mantener la instalación de potencia, algo así. Eso es todo. Igualmente, debe haber algún tipo de formación. El skill debe estar. Naturalmente, no hablo de algún tipo de aerostático, sí, de dirigible. Además de esto, además de todo lo demás, esto es aeronáutico, es volador. En el aparato hay diversos equipos de aviación que requieren la preparación correspondiente, personas que se encargarán de esto, pero nosotros estaríamos querían que estos drones se vendieran, así que puede que haya formación, ¿verdad? O justo estábamos hablando de la escuela, ¿verdad? Sí, pero aquí también se pregunta sobre los pilotos. Deben obtener un certificado allí correspondiente como no puede ser cada uno. La persona puede tomar un helicóptero y volar, no es tan complicado. Puede volar, pero solo una vez hasta uno de manera segura. Estos son colinas y picos, algo no se sentará, eso es seguro. Cuando estuvimos en su anterior, ellos estaban en un dirigible, volamos y entrevistamos a los pilotos. Él contaba cómo la aviación ha llegado mucho y hay este video traducido. Te lo enviaré, yo también lo vi solo ayer, y los espectadores también nos verán allí durante 10 minutos. Cuenta su historia sobre cómo maneja un dirigible, es interesante, simple. A menudo también se pregunta sobre el proyecto, así que si como persona piloto reformarse en un dirigible es bastante fácil, digamos entonces que ustedes. Sí, no, creo que no hay problema en volver a aprender, porque saben, yo tuve experiencia, primero, los pilotos de pruebas, sí se les permite, ya no recuerdo. Si sigue este procedimiento, se sienta y vuela, sí, el piloto de pruebas. Que antes también, por supuesto, se familiariza, observa, entiende, pero en principio es muy similar. Bueno, incluso las personas que han volado, en realidad, de hecho, incluso aquellos que son simplemente pilotos, de hecho nos llegaron tanto desde helicópteros como desde aviones. Sí, realizaron el aterrizaje de manera un poco diferente, pero en principio, unos como otros podían volar. Una vez obtenida la autorización, se les mostraba, en general, esto no representa, en la mayoría de los casos, complicación o problema. ¿Cuál es la concepción de los dirigibles de la generación Nova y en qué se diferenciarán dirigibles creados anteriormente? Y así entiendo en el discurso sobre nuestros dirigibles en lo que respecta a nuestras costas, pero ahora. Me gustaría hablar un poco más detalladamente de esta cuestión global en muchas horas y aquí es definitivamente complicado, pero ¿en qué se diferenciará? Pero aquí estamos en el marco de aquí establecemos cómo ir, por ejemplo, digamos, a una opción no tripulada. Sí, porque según parece toda la aviación está avanzando en el modo no tripulado, que es una opción muy conveniente, y queremos optar por la opción no tripulada. Si hablamos de los dirigibles de transporte, probablemente serán diferentes, por geometría, pero no es posible de ninguna manera crear ni siquiera una sola cosa en absoluto. Uno no solo es una aeronave, sino también un dirigible, y en general ningún automóvil no es un solo agregado que satisfaría todo el espectro de tareas. Por ejemplo, hay un automóvil, hay un coche de carreras, hay un coche de clase business, hay un autobús, allí la gloria sucesivamente y cosas. No se puede unir lo mismo en cualquier lugar allí, sí, en realidad. Allí hay aviones de clase ejecutiva, pequeños, deportivos, militares y de lujo. Tienen otros muy variados y también diversos tareas. Y grandes aviones de carga y muy pasajeros. Lo mismo ocurre en el dirigible. Todo depende de las tareas que resuelve el aparato. Es decir, el dirigible de carga debe ser completamente diferente. Así que también miro las preguntas en YouTube. La modelación y el diseño se llevarán a cabo en lugar especial
En el programa informático esto no está claro o todo estará bien. No dibujarás en papel, ya nadie lo hace ahora. En realidad, de hecho, no cheque y encontrar personas que puedan dibujar en papel no se enseña en las instituciones. Es definitivamente muy complicado. Es decir, todo estará hacerse usualmente, en general, de manera habitual, de manera eficiente en los ordenadores. La pregunta es ¿en qué entorno esto? De hecho, en realidad ahora estamos discutiendo, aquí hay ciertos matices relacionados, la situación actual en Rusia y así sucesivamente, bueno, eso. En general, ahora estamos viendo y actualmente trabajando en diferentes. Así que hay programas especiales para el diseño específicamente de dirigibles. Bueno, yo no conozco a esos, cada uno los desarrolló, programas, no proyectos, programas de proyectos, pero aquí está, he desarrollado cientos de programas en mi vida, pequeños adorables que resuelven aquella tarea de la expedición. Ahí, por ejemplo, en particular, los propios de alguien, otros de otros. 3-3 si hablamos de los constructores, en su mayoría ellos trabajan Nova en allí o en AutoCAD o quizás en Rusia, en la brújula, esto es como. También hay programas de cálculo para los constructores, por supuesto, y se puede hacer aerodinámica en Oakland, ya sea contar allí o en otros programas. Bueno, eso es lo que existe para cada tarea específica y detallada, que se han desarrollado paquetes de programas, pero son tan generales que es necesario, bueno, muchos de ellos en realidad de hecho se adaptarán a las necesidades de los dirigibles, digamos así, aquí la aerodinámica en forma de dirigible, es decir, allí. Bueno, aquí no me voy a extender en este contexto en particular, hay diferentes modelos y así sucesivamente, etcétera, y hay que como, si hablo de nuevo esta palabra extranjera, validar esto, el programa, es decir, calcular algo conocido, comparar algo con, ver los resultados para comprobar que funciona correctamente y entonces se puede. Aplicar a nuestro formulario. Preguntan sobre los servidores si habrá. Se utilizarán servidores para el trabajo, así que habrá alguno. ¿Hay algún sistema de seguridad eficaz y confiable para evitar el espionaje industrial? Por supuesto habrá servidores, pero tenemos algo especial. Se ha contratado a una persona que debe encargarse de esto Para que absolutamente nada se escape. Sí, así es definitivamente exactamente uno. El dirigible será de tipo de estructura rígida o semirrígida. La estructura blanda es considerada blanda principalmente debido a su tamaño reducido, lo cual es evidente y claro. Sí, así es como se percibe. El transporte de mercancías se calculará con el costo de los envíos aéreos de carga o algo intermedio entre un auto y un ferrocarril, pero esto. que en este aparato o en el futuro nosotros queremos que esto sea realmente mucho más barato y en este aparato será un poco más cara que todo porque es un prototipo. Cuando lo ajustemos veremos. Es difícil decirlo, pero no es barato. Será así, pero por otro lado, si es necesario, algo llevar a algún lugar, bueno, probablemente sea más barato que un helicóptero, creo, quizás. Bueno, sí, el proceso está claro que, sin duda alguna, competirá con automóviles o ferrocarriles. Los pequeños aparatos en principio no. Pero aún más uno sí, porque de hecho incluso el primer aparato Fedor en el webinar pasado mencionó allí valores aproximados de cuánto podría costar su fabricación y aún así todos se sorprendieron de que esto es bastante bajo, el precio en la mente, personas. Un dirigible puede costar miles de millones, pero un aparato pequeño no. ¿Puede ser 1.000 millones? Pregunto cuántos hay, 10 o 15 millones. Dólares, por alguna razón, a las personas les quedan estos números en la cabeza, pero esto se basa más en el precio de venta, todavía se están apoyando en eso. Sí, está claro que el primer aparato, el precio del primer aparato, es un asunto ni siquiera del aparato en sí, sino que simplemente se trata de que debe someterse a una prueba adecuada, realizar un volumen de manera adecuada. Esto aún vale la pena. Es decir, bueno, y luego hasta el final,
Bueno, bueno, de este aparato en general ya queremos probarlo en diferentes facetas y en distintos contextos. Puede ser muy posible que esto no tendremos un solo aparato. Bueno, es decir, queremos que sea pilotado, no tripulado, con asientos, sin sillas. Aún no he mencionado una, pero es definitivamente suficiente. En realidad, de hecho, sin embargo, una esfera interesante que yo personalmente considero que puede ser muy demandada. Precisamente este aparato realiza vuelos de manera publicitaria, adicionalmente con iluminación. La publicidad, es decir, la longitud de este aparato, será bastante grande y muy adecuada. Ahí hay aproximadamente 30 metros más y en general tal aparato en el que hay una pantalla grande en la que está escrito algo interesante sobre Titanes por la tarde o en el crepúsculo y allí brilla esto, por supuesto yo. Creo que será realmente bonito. De hecho, tengo la idea de intentar vender publicidad. En el primer dirigible aún no está y de esta manera su compra a precio de costo, como usted dice, sobre... La publicidad sobre los dirigibles se vendía así, de manera efectiva en Tailandia. Y allí estaba todo cubierto de todo tipo de publicidad, allí esto. Sí, pero si se hace de tal manera que también quizás se pueda... Y cambiar, pero hasta el tipo informático, es decir, 10 minutos, como por ejemplo en el estadio, la ataque en un partido de fútbol es diferente. Publicidad. Aquí estamos allí aproximadamente 10 minutos, 1:10, amigo tercero. Quien pague más por algo, eso será por supuesto para mí. Parece especialmente en algunos eventos, cuando esto debe ser bueno, de manera significativa, de manera notable. Aquí hay problemas en Moscú con los vuelos, antes se permitían, volaban en los años 90 del siglo pasado, ahora habrá un problema. Pero hay otras ciudades donde se puede, por ejemplo, a lo largo de él yo creo que se podrá volar. Eso ya lo verán millones de personas y más. En los festivales en algún lugar sé que ahora hay un festival, eran populares y en verano se reunían decenas de miles de personas. Llegó de repente y en él, inesperadamente, algo, sí, y de manera sorprendente, otras ciudades. Los millones, por ejemplo, en realidad tampoco están allí, no en Nizhny Novgorod, a lo largo del Volga. Vuela, pero la publicidad definitivamente es una de las más antiguas. Y probablemente el turismo es uno de los usos más evidentes en general. Y además la práctica es la siguiente. ¿Qué tan bueno será en tal caso? El pequeño aparato es demandado. Bueno, o tal vez la entrega, eso hay que verlo. Por ejemplo, yo quizás... Por ahora me resulta difícil, pero puedo decirlo como persona que montaba en el dirigible, lo que lo hacía parecer más pequeño. Sí, y así lo entiendo. Es más, y más que eso, que vamos a hacer, pero aquí en realidad, en esencia, no hay diferencia. Sí, definitivamente me imagino cómo aterriza tú en él. Entro, él vuela verticalmente, puedo decir que yo realmente puedo decir, Estoy más seguro de que casi todas las personas que realmente volaron en el dirigible Zeppelin o aquellos que volaban en los majestuosos dirigibles americanos no pagan por una vista de los alrededores desde arriba, ellos pagan por el propio vuelo en el dirigible. Sí, exactamente por eso. No estoy seguro de que estén allí. Tercero, una vez que vengan pueden traer a sus hijos conocidos, sino solo para decirle a uno mismo y a los demás, en realidad, de alguna manera, que volé. Sentí un poco esta sensación. Es por eso. ellos vendrán, sí, sí, simplemente. Y cuando tú mismo, ellos mismos, esto aún lo experimentas, comienzas a entender que los dirigibles no son nada. No es algo de cuento de hadas ni algo mágico. Esto es definitivamente una realidad. Simplemente un aparato volador aterrizó, tú te subiste a él, entraste, luego te traje, saliste y piensas por qué estás allí. No se puede lanzar un vuelo regular similar a 2-1, eso fue lo que me declararon entre las ciudades, por ejemplo. Es decir, me parece una cosa obvia. Como un autobús y una cosa completamente obvia, pero no lo haremos. Ahora es difícil hablar de esto, pero para los que lo entienden hay muchas trampas. Sí, pero puede aterrizar en cualquier lugar, se me ocurrirá. Entré y volé. Allí en Moscú hay muchos informes muy convenientes. Así que, en cuanto a las preguntas, es muy probable que se pregunte esto de manera muy frecuente, constante, regularmente y habitualmente. Una de las preguntas más populares, primera pregunta, ahí está claro, ¿los dirigibles modernos no se queman? Segunda pregunta al respecto. Viento y todo lo relacionado con el mal tiempo.
y así sucesivamente. Así es como se resuelve el control del dirigible cuando, de esta manera y de esta forma, un gran viento en un viento rápido y además una persona pregunta si quizás algunos videos que muestran que él estuvo allí, algo grande. El viento y el dirigible mantuvieron su rumbo, como ustedes saben, pero eso es muy bien. En general, ustedes saben. Es muy simple, en esencia, básicamente, solo que para hacer, entienden en realidad, un dirigible, de alguna manera, vuela no contra el viento, vuela en la corriente. El viento realmente le da igual, pero solo si es algo en realidad, pequeños remolinos, pero son locales, aunque tales a gran altura prácticamente. No, por lo tanto la cuestión no es que se controle en absoluto, de ninguna manera, dentro del viento. La pregunta es específicamente cuál es su velocidad dentro de esto. El viento era superior a la velocidad del viento. En esa región específica, estamos estableciendo una velocidad de 120 para este aparato de manera significativa, kilómetros por hora crucero, así que 90, es decir, pero ¿qué es esto? 90 kilómetros por hora son 25 metros. En un segundo, bueno, simplemente pregúntenle a la gente si hay alguien en la vida a 25 metros por segundo. Muchas personas en general se han encontrado con eso. En la calle no habían oído hablar de esto, lo encontraban con nosotros directamente. Entonces, 120 son 110 en algún lugar. ¿Cuántos metros son por segundo? 120, bueno, no importa, 120 sí, a la velocidad. 120 es, y además lleva aproximadamente 25 personas. Bueno, es decir, la gente no sale a la calle. ¿Por qué se habla de esto mismo? Es decir, si estamos volando el viento allí, 15 metros por segundo teniendo 25, o incluso 30 metros. Aquí tenemos una diferencia. Llegamos a donde necesitamos. Sí, si vamos contra el viento, volamos más tiempo. Pero esto es como antinatural. Si vamos a favor del viento, volamos rápido. Es decir, aquí no hay dudas. El viento es mucho más peligroso cuando está estacionado en el suelo. Aquí está la turbulencia, aquí mismo. Aparece justo cerca del suelo. Y en general allí pueden haber en realidad muchas cosas interesantes. Vientos muy fuertes, pero esto es lo que queremos perfeccionar. Pero esto es un parqueo en mástil. En general, las normas requieren hasta 35 metros. Si estás de pie durante mucho tiempo, 35 metros son más que suficientes. Es decir, aquí no veo absolutamente nada. Despegue y aterrizaje sí. Pero no conozco helicóptero que alcance 25 metros por segundo. También aterrizan y en la aviación existen desde hace 100 años y de manera significativa. Sin embargo, hay limitaciones, además todos tienen limitaciones y los barcos no se adaptan a la tormenta, simplemente se van o se esconden en las bahías. De lo contrario, simplemente los arrojará a la orilla. Todo esto es la fuerza de la naturaleza. Hay que tratarla con respeto, en general. Si realmente lo piensas bien, realmente. Las fuerzas de la naturaleza, ¿dónde está el modo de los platos? Estas preguntas las lleva el viento nova, helicóptero viento. No se desinflará y si hay un huracán o un barco diésel, No se hundirá si no es un total, si es tormentoso en absoluto. De esta manera, sin lugar a dudas, en realidad, no se ha comenzado en el aire, es decir, por supuesto, estos aviones muy grandes tienen una alta velocidad. Bueno, aquí están los drones, ¿verdad? Se utiliza mucho en todas partes. El dron no vuela muy bien con vientos fuertes. Él se da la vuelta, entonces todo le importa. Es decir, en principio, el dirigible, él en el aire, es más seguro en este sentido. En el aire, como un barco en el mar, ¿verdad? Se adentra en una tormenta en el mar, allí hay problema. Bueno, como los barcos, sí, porque en la frontera la vodka meteorológica se ha hundido y en general todo está tranquilo. Y aquí, por supuesto, están los límites, la frontera entre el aire y la tierra. Aquí no hay gente, en este lugar al final no habrá en absoluto. ¿podría usted estimar cuántos años, meses o incluso décadas podrían pasar antes de que logremos alcanzar ese objetivo que hemos estado esperando con tanta anticipación y esperanza? Elevar aire dirigibles con una capacidad de carga de 300 toneladas y en general sí. No tengo una idea clara de cuántos años pasarán antes de que logremos alcanzar esa meta de 300 toneladas, un objetivo que es realmente significativo y
Bueno, se puede declarar un objetivo, pero por ahora ese objetivo está muy lejano. Hay que elevar menos por ahora, incluso dentro de nuestro marco. En realidad, el proyecto no tiene la tarea de adquirir un dirigible. Sí, entiendo, no creo que esto sea económicamente viable en absoluto. A menudo aquí doy el ejemplo de los aviones más grandes y frecuentemente cuando se trata de cuánta capacidad tienen, creo que se necesitan dirigibles de aproximadamente 300 toneladas. Necesitan ser allí como máximo aproximadamente 5 en tamaño en el mundo y no se amortizará definitivamente. No se amortizará, es decir, se necesitan muy pocos. Es decir, si él apareciera mañana, entonces probablemente él mismo se habría recuperado muy bien. Pero para su construcción se necesita invertir una cantidad considerable de dinero, enormes y tales fuerzas, y así durante tanto tiempo su construir, porque es un momento realmente muy serio. Y para que se amortice, si el Estado decide hacerlo, aparecerán algunas tareas que de otra manera no se puede resolver de manera, bueno, es decir, debe aparecer y no solo debe aparecer y declarar de manera clara sobre a sí mismo, y que se incluya de manera efectiva en las cadenas logísticas. ¿Dónde es eso? Es cuando se están haciendo algunos reactores que se ajustan si en el lugar donde se utiliza allí es construir una planta para ellos. Si se transporta por partes, pero de antemano es importante considerar que, por ejemplo, una empresa que se dedica a construir algo o algo similar, otros reactores químicos, reactores nucleares, centrales nucleares o alguna otra enorme, fascinante y majestuosa construcción, pero la cadena logística se está estableciendo de manera diferente ahora. Es decir, no se invertirán en el aparato porque que se está construyendo un objeto que cuesta allí miles de millones y quizás decenas, 1.000 millones de dólares, y nadie va a establecer aproximadamente la cadena logística. El aparato que aún no existe, es decir, resulta que quizás están financiando, no lo harán, pero alguien debe financiar y luego esperar un poco a que esto se aplique. Bueno, no sé, no es muy difícil, creo que aquí probablemente sean aproximadamente 60 más o menos. Las toneladas son en general una buena medida para la capacidad de carga, que en teoría deberíamos aspirar a ello porque todo, si llevas 60 toneladas, llevas cualquier carga, que todos los transportes de carga están ahora estandarizados para 60 como máximo. Se preguntan sobre el dirigible de gran tamaño, fascinante y asombroso de 60 toneladas. ¿Cuál será el primer dirigible en el mundo? ¿Y en qué aparato? En el primer aparato del dique no. Será si será, no lo necesitaremos, encontraremos el nuestro, ya que planeamos que pasamos por debajo de cualquier. Encontraremos lo que existe allí, lo llevaremos a cabo y lo haremos de manera especial, pero al menos así lo entendí y luego ya, quizás posiblemente. Dependiendo, luego nos definiremos en el futuro, espero que no. Lo que los próximos no va durante un corto periodo de tiempo siguiente así, ¿cuál será? Y ya estará allí, por lo tanto será comprensible dimensiones y entonces probablemente será necesario, si no, encontraremos en algún lugar tal medida, pero probablemente sea necesario construir, pero no ahora. Ahora esa tarea la ha construido en este preciso y exacto momento y estará vacío para que en realidad, en general, Creo que en la actualidad muchas personas ya están comenzando a sentir la necesidad de adquirir el próximo dispositivo tecnológico que se lanzará al mercado, así que definitivamente sí, es algo que se espera que suceda pronto. Estoy revisando detalladamente las preguntas, así que el proyecto respondió. Ahora tenemos más. Hay un segundo canal de YouTube ahora y además también miraré el texto. El núcleo, que es la parte central y más importante, fabrica tela de cartón, no sé, probablemente para algún propósito específico. es muy probable que la tela que se usaba fuera diseñada específicamente para ser utilizada como cortina en las canchas para la pista, pero probablemente no contiene gas. Adicionalmente, el PVC no es helio, que sostiene el aire, y de hecho a menudo se ofrecen
todo tipo de contactos, ayuda con algunas presentaciones y nos viene muy bien. Se enviarán más estructuras como la envoltura, el plumaje y el armazón. Ya hemos hablado parcialmente de esto o de la tela de las películas. Los materiales, es decir, las telas de película, son la envoltura del armazón. Significa que el armazón será un armazón o más probablemente será algún tipo de compuesto, materiales compuestos y parcialmente de aleaciones de aluminio de alta calidad, durabilidad y de alta resistencia, como normalmente algunos elementos de aluminio son los más cargados, mientras que la estructura es de acero. Quizás será... Bueno, ¿cómo es este plumaje en este caso? El aparato será simple, será algo, estructura rígida cubierta con tela, como con algún recubrimiento, es decir, en general nos esforzaremos por hacerlo como se puede hacer más ligero para que aún así pueda elevarse lo más posible. Todo está interconectado. Sobre esto también se habló, pero lo utilizan de todos modos. Ella tiene una pregunta diferente, no sobre los contratistas. ¿Utiliza usted la experiencia de los países extranjeros y si hay algo... La cooperación con él es, sin lugar a dudas, una experiencia realmente muy difícil de describir y extremadamente desafiante. Por supuesto, la experiencia, pero si la experiencia dice que estamos estudiando, leyendo y observando lo que hacen otros, en este sentido, por supuesto, como sin esto, naturalmente miramos, y no solo dirigible, miro mis instalaciones de potencia, cuáles allí hay cosas que se pueden utilizar, pero también un dirigible en general. Observamos detenidamente lo que otros han creado en la técnica de la aeronáutica y lo analizamos minuciosamente. Lo que consideramos razonable probablemente también lo utilizaremos en nuestras vidas. También había una pregunta con los especialistas o con alguien. Bueno, si hay alguna cooperación en general, entonces en general utilicen en general texto incompleto, no traducible al español. ¿Estás trabajando con alguien en este momento o todavía no? En nuestra organización no trabajamos de esa manera en lo que respecta al uso de dirigibles. Nos aseguramos de seguir procedimientos estrictos para garantizar la seguridad. Rusia, ¿en qué áreas crees que quizás debería enfocarse? Esto es lo más atractivo. Hablaste sobre publicidad, está claro, sobre turismo, quizás hay algo más. Además, también hay entrega de carga al norte del lejano oriente. Aquí probablemente tal vez quizás posiblemente haya algunos otros objetivos científicos. Quizás es alguna observación sobre los cultivos o algo más. Bueno, es decir, en realidad como que es una observación interesante. Publicidad, turismo y transporte de carga, esos son tres aspectos que son fundamentales, de vital importancia en la economía. Es difícil decir dónde se demanda más cada aparato en este momento, pero por ahora estamos hablando de un aparato pequeño. Está claro que esto es publicidad, bueno, y probablemente de alguna manera u otra quizás algún tipo de turismo. Y bueno, el transporte de carga, no sé, veremos. La versión no tripulada puede ser realmente interesante, veamos. Esta es la última pregunta. De las que hasta ahora veo como tú, piensan exactamente con qué principales dificultades técnicas y desafíos se enfrentará el equipo, específicamente. Al desarrollar el primer aparato de vuelo, una cuestión muy seria y crucial es la hélice. Es un motor de instalación de hélice, es decir, que queremos para que tengamos, pero los tornillos giren y aquí hay adicionalmente y además algunas preguntas ahora debido a la brevedad de los plazos no son en principio, todo esto es resolvible, pero en realidad definitivamente en general queremos que este año no hemos logrado tener todo listo, de partes listas, preferiblemente de partes listas al máximo, pero es importante considerar detenidamente que habrá que desarrollar por separado este motor. Además, encontrar uno bueno, el motor desafortunadamente no es cualquier motor extranjero. En la situación actual, actualmente podemos obtener en el uso, bueno, en realidad supongo es después el material de la envoltura, aunque aquí en general no hay problemas especiales, pero esto nos gustaría tal vez ver algo ruso. Bueno, aquí estamos con Rusia, puede haber algún problema.
Bueno, así que eso es bueno, el sistema de propulsión. Y aquí estamos, así como yo dije, esto es realmente para ver en tierra, en realidad, digamos, explotación terrestre y orbital con un mínimo posible, seguro y eficiente, no clásica. No quiero hablar de eso en este preciso instante, por favor, ahora, en los detalles, pero en general, pues como que con un equipo terrestre mínimo o con un equipo completo adicional o completamente sin ella, el aterrizaje automático. Es decir, en realidad, de hecho, estos son los aspectos que no es que haya problemas aquí, pero en realidad, de todas formas, sin embargo, además, esto hay que investigar, hay que observar cómo se logrará realmente esto. Y este será el paso Nova aquí. Se hablaba de tecnologías por un lado, y por otro lado, sin lugar a dudas, hay que verlo de esa manera. Bueno, con el vehículo no tripulado, sin lugar a dudas, absolutamente no lo haré. Ahora hablar, allí es un sistema de gestión en particular, en general, vuelo, y así sucesivamente, despegue y aterrizaje, es lo mismo. General, los vehículos no tripulados son pequeños y rápidos. Yo mismo participé personalmente en su desarrollo, pero de manera muy significativa y detallada. A nivel de conocimiento en Rusia definitivamente no había algo así como Nova. Aproximadamente 2000 cubos son pequeños. Y aquí hay además otra pregunta en su totalidad. Bastante interesante. Y posiblemente un dirigible con un sistema de propulsión nuclear. No él encontró nuestro todo es posible, quizás también. En la Unión Soviética se consideraba el avión con un sistema de propulsión nuclear. Yo, hasta donde entiendo, existen convenciones internacionales, convenciones que lo prohíben de manera extremadamente explícita. ¿Y para qué exactamente? Pues aquí está la pregunta ¿por qué? Porque si él cae, ¿cuánto yo en realidad? ¿Qué pasaría si él realmente cayera de verdad? Entiendo, allí debería tener alguna clase de protección, pesa mucho, el reactor en sí pesa poco. Bueno, relativamente poco, digamos así, pero la protección que tiene allí no es en realidad tan fuerte como parece. Sé cuánto, pero en mi opinión es demasiado. Sin esto no se puede volar. Bueno, ¿para qué lo necesitamos sobre nuestras cabezas? Bueno, no es una bomba, pero ¿por qué deberíamos contaminar el territorio? La gente ya la contamina de un millón de maneras. Hablamos de tecnología verde y aquí estaremos sobre nosotros mismos aún en este mundo donde vivimos. Llevar esto todos se dispersarán, pero me parece que entonces será definitivamente mejor cuando inventen esto, como se llama la termonuclear, en el futuro cercano probablemente la reacción en el sentido de que el síntesis de fusión fría probablemente podrá entonces. ¿Por qué llevar algo sobre la cabeza ahora, en la cabeza, en este preciso momento? Entonces ya sería diferente. Los paneles solares hasta el cuerpo. Y no, pero los paneles solares adicionales quizás, posiblemente. En nuestras alturas, ustedes miraron cuántos días soleados hay en Moscú. ¿Por qué allí hay que juntar aproximadamente un par de meses? Es decir, en total, aproximadamente 12 nova. Durante un mes volará y estará parado durante 10. ¿A quién le interesa esto? Si son altitudes donde están por encima de las nubes, entonces probablemente sí, o en África, bueno, probablemente allí en Israel, en África, ¿dónde más? En los países árabes donde hay franjas de sol, probablemente además sea rentable, probablemente, adicionalmente, probablemente. En cuanto a nosotros, creo que en general esto es. Y luego saben que todo esto está bien, por supuesto, pero en este momento aún se están desarrollando tecnologías de paneles solares y esto. Los emuladores todavía están muy por detrás en capacidades energéticas en comparación con la gasolina. Aún no hemos llegado, pero cuando nos acerquemos probablemente será más beneficioso volar con batería, pero por ahora la diferencia es muy grande así. Hemos respondido a las preguntas de Boris Lisan. Ellos pueden. En algún lugar del mundo ya está por acercarse algo que inevitablemente cae, en principio, de manera inesperada. Se puede terminar, tal vez quieran agregar algo más, quizás, todo, quizás. Muchas gracias a todos por su amable atención y comprensión. Hasta luego. Después de 1 hora y media, estamos al aire. Muchas gracias por estar aquí hoy. Llegaron a la transmisión. Había muchas preguntas, fue todo muy rápido. Hemos respondido a todas las preguntas de manera excelente, muchas gracias por eso. Su actividad, pero no olviden como siempre los likes y los reposts. Todo.
Esto es bienvenido. Envía el enlace a tus amigos a través de este mismo enlace. Habrá una grabación de esta transmisión. Así que nos vemos en los próximos seminarios web. Quiero expresar mi más sincero y profundo agradecimiento a todos y cada uno de ustedes que han estado presentes hoy. Su apoyo incondicional y